Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este segundo programa con nuestros invitados Santos y Dulce María. Gracias por acompañarnos, gracias por abrir su vida y su corazón con nosotros. Estamos seguros y estamos esperando en nuestro Señor que esto sea un mensaje, una experiencia viva, un testimonio que ayude a restaurar situaciones en las que quizá tú te puedas encontrar con tu esposa, con tu esposo, y pues Santos, Dulce, preguntarles, agradecerles el que continúen con nosotros y preguntarte, Santos, ¿cómo pasaste justamente del remordimiento de seguramente sentías cuando agredías a Dulce a pasar a el hecho de dar verdaderamente el paso al arrepentimiento, al no salir solamente de tu casa frustrado por haber fallado de nuevo, sino definitivamente cambiar el rumbo de tu vida y de su matrimonio? Pues realmente yo creo que el momento es cuando pues sucede esta parte que yo les había comentado de que tuvimos un problema muy fuerte donde pues yo la golpeé, la fracturé la nariz, llego al hospital y ahí es donde ella me pide el divorcio, ¿no? Y de alguna manera pues pierdo todo. Tenía a lo mejor dinero, tenía negocios, tenía todo, pero al final del día estaba perdiendo lo más importante que era mi familia. Y yo pensaba dentro de mí, Señor, si he cambiado tantos hábitos, he cambiado tantas cosas hoy en día, ¿por qué otra vez volví a caer en la misma, en el mismo error, ¿no? ¿Por qué otra vez? Cuando yo ya he guardado mis manos, cuando ya he cambiado muchas cosas, cuando he dejado de tomar, cuando he dejado de tener esos vicios, esos patrones que normalmente que traía yo de mi vida. Y realmente pues hay, yo creo que un amigo que es médico, que también es cristiano, me pongo a platicar del tema con él y me preguntó por ella y por mi familia y pues muy lastimado le dije, fíjate que pasó esto y me dijo, ¿sabes qué? Hazle un altar a Dios, pero en oración. Pero un verdadero altar, no orar like, ni orar así nada más por pedir. Y realmente yo creo que ese fue el parteaguas ahí en mi vida, ¿no? Cuando me sumergí a los pies de Cristo. Me voy a vivir a casa de mi mamá 8 meses. En esos 8 meses, cero alcohol. Nunca busqué una mujer, nunca busqué otras cosas. Estuve metido 100% en la palabra. Leí la Biblia completa en esos 8 meses. Oraba en la mañana, mediodía, como dice la palabra, en la noche, en la madrugada, sobre todo oraba mucho de madrugada. Y ahí fue cuando Jesús empezó a transformarme, cuando realmente yo reconocí, cuando yo realmente me vi en un espejo y dije, este soy yo, este es Santos, este es realmente Santos. Aunque Dios ya me había confrontado, pero realmente en ese momento es cuando yo reconozco que necesito un cambio en mi vida. Es cuando Jesús empieza a tomar el control de mi vida, mía personal, y de alguna manera en ese momento creo que fue muy doloroso confrontarme conmigo mismo, ver quién soy, ver quién era, desnudarme totalmente delante de Dios, porque ahí me desnudé en totalidad. Y ahí es donde yo le pido perdón a Dios. Ahí es donde yo tengo un encuentro con Dios tremendamente. Yo le hice una petición muy grande. ¿Por qué? Porque pues sí estaba desesperado, pero también estaba con calma, porque Dios ya había traído paz a mi corazón. Pero me sucedió algo, ¿no? En una petición que yo le hice a Dios acerca le decía yo, quiero ser perdonado, Señor. Quiero sentirme perdonado. Mándame uno de tus siervos donde yo me sienta perdonado. Y un día llego a la iglesia y dan una prédica acerca del perdón, del deudor, del que le perdona la deuda a uno, pero el otro no se la perdona y después lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque no perdonó, no tuvo la misericordia de perdonar. Y ese día, esa prédica era acerca del perdón. Y yo recuerdo que el pastor estaba predicando y me llamó. Cuando él me llama, yo caminando, me levanto, pero yo ya me levanté. Yo sentía lo que le había pedido al Señor, la respuesta.
Y exactamente doy unos pasos y me pone la mano y me dices, el Señor dice que todos tus pecados te son perdonados. Ahí es donde verdaderamente siento que soy perdonado por el Señor. Y yo aprendí que hay que sumergirnos, hay que gemir para pedirle a Dios, para que escuchen nuestra voz, hay que sumergirnos en el Señor. Para aquellos que están pasando un problema o que están perdiendo su matrimonio o que cometieron un error, tenemos que sumergirnos a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces no queremos reconocer lo que hacemos. Tenemos muchas máscaras. El ser humano normalmente no muestra quién es. Y yo era ese tipo de personas. Nunca mostraba quién era. Daba la cara bonita ante la sociedad, ante la iglesia, ante los hermanos, ante todo el mundo. Pero realmente todavía tenía muchos errores ahí, guardados. Muchas cosas ocultas. Entonces, cuando pasa este tema con Dulce, es donde ahí realmente tengo un encuentro con Dios, donde realmente yo reconozco que lo necesito, porque pues tenía todo, tenía negocios, tenía dinero, tenía autos, tenía todo lo que una persona puede anhelar, pero no tenía lo más importante, a mi familia, a mi esposa. Había perdido todo. Entonces yo creo que es esa parte donde yo tengo ese encuentro con Jesús y como decía David, ¿no? He pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Perdóname. Yo mismo me perdoné ante Dios y también le pedí perdón a Dios. Y también pues tuve que pedirle perdón a las personas que había dañado. Pues es ahí donde yo creo que Jesús encontré esa parte, esa paz. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero poner en contexto a nuestra audiencia. Hubo demandas en el camino y hubo un divorcio. Sí. Es decir, ustedes son un matrimonio que Dios ha rescatado del divorcio. Es decir, uno podría pensar, ya, firmaron el divorcio, esto se acabó, no tuvo remedio. Pero Dios rescató este matrimonio del divorcio, de las demandas legales y desde luego de las heridas profundas que no solamente en el cuerpo Dulce, sino también en el alma genera la violencia, ¿no? La violencia física, la violencia verbal, la forma en que pues, se desarrolló todo este tiempo de 20 años que nos cuentas tú. Fíjate que hubo una palabra que es Corintios, me parece que 6 o 7, que dice, ¿qué acaso no habrá entre los hombres del Señor alguien que pueda arreglar este problema? Porque tú vas ante los tribunales de los hombres, cuando Dios puede arreglar tu problema. Y entonces yo me agarré de esa palabra que me dijo un pastor, el pastor Lalo, que es mi amigo, y me agarré y lo leí, y lo analicé tanto que dije, Dios restaura matrimonios. Amén. Entonces muchas veces le dan a tu matrimonio el ultimátum, dicen ya no hay vuelta para atrás. No es cierto. Dios restaura todo, Dios perdona todo. Por eso Dios llevó en la cruz nuestros pecados. Entonces, pues obviamente que dañamos a mucha gente, a mi familia, a su familia, a nuestros hijos. Pero pues sí, yo creo que aprendí esa parte de que pues el divorcio tiene solución, ¿eh? Además, hay una palabra que acabo de entender, ¿no? El divorcio es como una apostasía de Cristo. Porque si tú te divorcias de tu pareja, te divorcias de Cristo. ¿Por qué te vas a ir con otra mujer? Te vas a ir a hacer otras cosas, te vas a ir al mundo, a lo que te conviene. Entonces, estás apostatando con Cristo. Entonces, y estás arriesgando tu salvación. Entonces, es muy grave esta situación, de verdad. Entonces, pues eso fue lo que te puedo comentar acerca de que el divorcio se puede rescatar. Y si estás en oración, igual que ella lo estuvo en oración, creo que en ese tiempo que estuvimos separados, ella también estuvo orando mucho y también se preguntaba, ¿y ahora qué sigue? Me decía ella que se decía, ¿y ahora qué sigue, Señor? Así es, pues a veces agarremos el camino más fácil, ¿no? Bueno, no conociendo de Cristo, ese es el camino más fácil. Pero realmente yo que lo viví conociendo de Cristo, ¿fue una alternativa? Sí. ¿Fue necesario? Sí, porque tenía que ponerle un hasta aquí a Él
¿Por qué? Porque siempre era perdóname y no lo vuelvo a hacer y volvía. Perdóname y Dulce lo perdonaba y Dulce lo perdonaba. Entonces también tuve que tener un límite, ¿no? Y de decir, ok, Todo tiene límite. tiene un límite, no ha entendido, yo lo amo, lo quiero una familia para mí, para él, le he dado unos hijos, él no lo valora, pues con la pena, ¿no? Ujú. Aquí lamentablemente fue una decisión necesaria. ¿Por qué? Porque ya era mi vida, ¿no? Entonces, pero ahora entiendo que fue un propósito de Dios. Ahora lo veo así, porque él fue, más que nada Dios, lo sacó del lodo. Lo sacó de aquello que decía, ya pude, ya no necesito. No, él tenía que tener un encuentro más personal con Dios, ya no dependiendo de mí, porque él decía, pues ella ora por mí, ella va a la iglesia por mí, pues esa es su obligación, es mi ayuda, pues ella que ore por mí. Pero acordémonos que la relación de Cristo con uno es personal. Mi Así es. relación es personal con Cristo y él tenía que buscar también su relación personal con Cristo. Entonces ahí yo creo que fue el tiempo de Dios. Sé que Dios obró una parte, aunque fue dolorosa también para mí, pero también necesitaba yo ser sanada ya. Necesitaba confrontarme con mis amarguras, con mis tristezas, con mi dolor, con mis hijos no estaban conmigo en esos momentos, mi hija trabajaba, estaba sola totalmente, no tenía nadie más que Dios. Muchas veces como mujeres nos refugiamos o en la familia o en los hijos, no en Dios. Y cuando Dios te quita todo, prácticamente yo lo viví, no tenía a mi esposo, no tenía a mis hijos, mi familia pues en sus casas, en sus vidas, ellos fueron instrumento, parte de, y bueno, yo dije al último, ok, ya me divorcié, ¿y ahora qué sigue? Mis hermanas pues con sus familias, con sus hogares. La Biblia, la palabra nos habla de que Dios instituyó el matrimonio, la familia, y ahora mi familia está deshecha. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Fue correcto lo que hice? Porque yo fui la que empezó la demanda, empezó lo del divorcio. ¿Fue correcto? Ahí Dios me estuvo confrontando. Pero también me estuvo sanando, puliendo, sacando todas esas asperezas, trayendo paz a mi vida principalmente. Y yo dije, ok, Señor, es mi esposo, yo solo tengo ojos para ti y lo dejo en tus manos. Era también una carta abierta, era un as abierto, decía, lo voy a hacer, porque estaba el temor en que yo inicié el divorcio, también como decimos, o sea, y dice la palabra, ¿no? Que el hombre no los separe. Era un pacto que yo ya había hecho con él 2 veces, con Dios y con mi esposo. Entonces, había una cuestión de remordimiento y decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Estuvo correcto? ¿No estuvo correcto? Pero en el fondo había paz y yo decía, también me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque ciertamente lo dijo. Joven, exitoso, con carro, con dinero. Y dije, en algún momento, si no, Dios, lo puse en las manos de Dios y dije, si es de ti, tú vas a hacer la obra. Y si no, no era para mí. También todo se lo dejé a Dios y dije, hágase tu voluntad en mí y no que sea mi voluntad ni la de Él. Porque ciertamente Él, pues la costumbre, muchas veces, a veces no nos dejamos por costumbre. Como dicen, una cosa es amar y otra cosa es querer. Y cuando uno ama a Dios, y lo dice en su palabra, en Corintios dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor perdona, el amor no busca lo suyo. Eso retumbaba en mi cabeza, retumbaba. Yo decía, es que, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero yo te amo y hágase tu voluntad. También estuvo en duda, yo decía, ¿y si ya no me busca? ¿Y si ya no me vuelve a buscar y se encuentra otra? Era el enemigo que estaba ahí. Había una lucha constante. Pero después dije, solté eso y dije, hágase tu voluntad.
yo te amo, Señor, soy tu hija. Si regresa bien, gloria a Dios. Si no regresa, gloria a Dios. Tú trabaja en él, yo ya no voy a hacer nada. Ya es personal. Y lo más importante yo era que mis hijos no pudieran ser dañados más de lo que habían vivido, ¿no? Y pues así fue, realmente fue cuando Dios empezó a obrar en su vida, empezó el encuentro y Dios empezó a trabajar más. ¿Cómo trata Dios el perdón en ustedes? ¿Cómo inicia este proceso de perdón? Primero de perdonarse a sí mismos, porque por ejemplo, hubo violencia, pero también llegaste a comentar en algún momento, Dulce, que tú provocabas, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia este proceso de perdón en ustedes? Y después entre ustedes como matrimonios. Pues, como te digo, Dios me empezó a confrontar porque yo platicándole ya cuando sucedió el problema, es que me preguntó el pastor, bueno, ¿y qué pasó? A ver, platícame, sé sincera, ¿qué pasó? El de provocarlo era de que sí, pues a ver, pégame, o sea, al también creerme hija de Dios y decir, a mí no me va a hacer nada, o tener una postura ya de, pues soy perfecta y a ver, tócame, o en cierta manera, como mujer, te puedo decir que la amargura y el resentimiento buscaba en algún momento el provocarlo para escapar. Porque yo sabía que si él me volvía a pegar, yo tenía un pretexto de huir, de desaparecerme. O que dijera, sigue siendo el malo. Ajá. Igual sí, esa parte. Justificar ahora. Porque ya había momentos en los cuales yo me sentía ya como acorralada y decía, ya no quiero vivir, ya no quiero estar con él, ya no me sentía a gusto, era tanto el control, le decía, ya no estoy a gusto, pero, o sea, como una necesidad de buscar qué hago. Necesitaba yo como quien dice, ¿no? Como dicen, el diablo necesita, dice, uno es cerillo y uno es estopa. Viene el diablo y sopla y se inflama todo. Entonces, inconscientemente, eso me dijo la psicóloga, tú inconscientemente buscabas ya provocar, porque él a lo mejor me decía bajito y yo, pues es que yo ya me ponía al brinco, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el daño, la amargura fue acumulando hasta que yo explotaba. Entonces ya no me controlaba yo. Y yo decía, ay Dios mío, ¿pero qué hice? O esto. Entonces, en esa manera fue cuando que nos separamos y que Dios empezó a trabajar en mi vida. Y yo le di, perdóname, fue un confrontamiento que Dios tuvo en mi vida y decir, perdóname. Y me perdono a mí misma porque dejé entrar la amargura, dejé entrar el resentimiento. Decía yo que perdonaba, pero no, porque acumulaba. Yo decía creer perdonar, pero no, porque siempre un problemita y explotaba. Ya no había esa prudencia. Dejé entrar en mí, ahora sí que los frutos de la carne y no del espíritu. Yo los llevé, daba clases y yo leía y leía, pero yo estaba en la carne, en cierta manera, porque el espíritu dice que el que anda en espíritu vive en el espíritu y no en la carne, y los frutos de la carne se manifiestan a sí mismos, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el cual me volví religiosa, esa es la palabra. La religiosidad no es buena, porque creemos ser santas, pero tenemos muchos daños en el alma. Condenando, exactamente, juzgando, criticando, dice etiquetando. Ay, mi marido sí, nunca va a cambiar y nunca va a cambiar. ¿Por qué no declarar bendición y no maldición? Porque ciertamente yo lo había dicho a mi esposo, la lengua o das vida o das muerte. Claro. Entonces ahí fue el proceso de que yo me perdoné a mí misma primeramente por permitirme yo también dejarme pisotear, dejarme no valorar, dejarme hacerme a su manera y no demostrar a su manera de Dios, porque hay una gran diferencia. Yo quiero que lo cambies como tú quieres que sea para mí, no como yo quiera,
porque mi corazón es malo, engañoso es el corazón y perverso que todas las cosas. Porque nuestro corazón es caprichoso, engañoso, mentiroso, desea lo para él. Pero ¿por qué no decir, Señor, hazlo como tú quieres que sea para mí? Y aún la palabra de Dios dice, trata como quieras ser tratado. Entonces, como Él no me trataba mal, pues yo ya no lo trataba mal. Bien, como Él me trataba mal, yo lo trataba mal. Y era como una bolita de ping-pong. Pues mira, yo creo que para mí el perdón es primero haber reconocido todo lo mal que he hecho, yo como persona. Y después creer que verdaderamente Cristo llevó en la cruz del Calvario mis pecados. Y pedirle perdón a quien le tenía que pedir perdón. A mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a sus papás les fui a pedir perdón, a sus hermanas. Porque el perdón te libera. Si tú no perdonas, pues no serás perdonado. La palabra es muy clara. Así es. Entonces, yo creo que el perdón es una clave que viene en la Biblia. Amar, perdonar. Yo creo que son de las cosas que Cristo nos ha enseñado. Y yo creo que esa parte de perdonarme yo mismo y pedirle perdón a Dios, eso es lo que me liberó. El reconocer y aprenderme a perdonar a mí mismo también. Porque pues, como cuando dijo David, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname. Él se estaba pidiendo perdón, pero también él se estaba pidiendo perdón, pero él se reconocía. Y yo creo que esa parte quedó en mí muy clara cuando leí la palabra. Perdónate como todo lo que has flagelado tu persona, tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu alma, y como al Espíritu no lo has obedecido, y pídele perdón a Dios. Y ahí fue, yo creo que esa parte del perdón, donde Dios escuchó el perdón. ¿Qué aconseja tú a las mujeres que quizá en este momento se estén sintiendo identificadas, que estén pasando por episodios como los que ustedes pasaron? ¿Qué aconsejarías tú, Dulce? ¿Qué aconsejarías tú, Santos, a los varones que en este momento también quieren pasar del remordimiento al arrepentimiento a definitivamente dejar de hacer lo que están haciendo y que está dañando a su esposa, a su pareja, en su relación? ¿Qué consejo les daría a cada uno a nuestro auditorio? Pues yo creo que el consejo que le daría a los varones es que si Dios te dio la mirada para que buscaras a alguien a quien vas a amar toda tu vida, a quien Dios te gustó y le plació que la escogieras, que la cuides, que la entiendas, que debe ser una mujer libre, que tienes que orar por ella, pero sobre todo también prepararte, leer la palabra, porque si no te preparas, pues no hay una evolución en tu matrimonio. Tienes que estarte preparando día a día, porque errores vamos a tener todos los días, y a veces nos vamos a agarrar del chongo, como se dice por ahí, pero hay una diferencia de saber hoy cómo vas a enojarte con tu pareja. Entonces yo creo, y verte en el espejo, ¿no? Realmente verte en el espejo de Cristo, verte tú mismo quién eres, conócete tú mismo, para que verdaderamente puedas ser una persona digna delante de Dios y delante de los hombres, delante de tu familia, delante de tus amigos. Quítate todas las máscaras que hay, porque hay muchas máscaras detrás de a veces de nosotros, queremos sentirnos delante de los amigos y ante la sociedad como el mejor, como los mejores siempre. Pero realmente yo creo que reconoce quién eres delante de Dios. Y agrada a Dios sobre todas las cosas. Primero agrádalo a Él. Él te va a guiar para que hagas su voluntad y para que puedas cuidar a tu familia y a tus hijos. Y lo más maravilloso que hay en esta vida es tu familia. Es tu familia. Que hoy en esos momentos tan difíciles acerca de COVID y de todo lo que estamos viviendo, hay familias que se han ido enteras y que ya no pueden volver a ver a su familia mañana.
Y hoy te puedo decir que mi padre está en la cama con una enfermedad terminal. Y yo voy y le doy su abrazo y lo beso y lo apapacho, porque es lo más importante para mí. También perdoné a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Hoy tengo una familia renovada en Cristo. Amén. También. Conocen de Cristo mis padres. Gracias Mi a papá Dios. está oyendo alabanzas aún estando en cama. Estamos orando por él. No solamente fui renovado yo, creo que fui la punta de lanza para que también se renovara mi familia. Gloria a Dios. Y hoy mi familia, y es el éxito de que mi familia igual, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, conozcan de Jesús, conozcan de que Dios puede hacer una obra. Y que lo más importante en la vida es Cristo. Pero sobre todo que los varones, dice que el sacerdote debe ser esposo de una sola mujer. Debe dar un buen testimonio y tener unos buenos hijos. Y si tú quieres que tus hijos sean bendecidos en la tierra y sean felices, sumérgete a Cristo, sumérgete a la palabra y que puedas hacer la voluntad de Dios. Y el día que Dios nos llame, que estemos contentos. Pues yo lo único que les podría decir a todas las mujeres realmente que busquen a su primer amor. El primer amor es Dios. Amén. Es el que va a llenar todo, todo, todo. Si tú no tienes una relación verdadera con Jesús, difícilmente puedas tú tener amor para los demás. Porque Dios llena todo. Él es tu socorro, dice que la palabra, Él tiene muchos nombres, es tu alivio, Él te prospera, Él te provee, es tu proveedor, es tu ayudador, es tu todo, es tu abogado, con Él todo. Él es el único que te va a saciar, Él es el único, no hay nada más que Dios. Después de Dios está tu esposo, reconócelo como tu cabeza, aunque con sus defectos, respétalo, ora por Él. Simplemente tenemos que aprender a orar por nuestra cobertura, que es nuestro esposo primeramente, con Dios obvio, y que realmente no te amargues. Simplemente deposita todas tus cargas en el Señor. No te amargues, no cargues, no hagas un costal con miles y miles y miles de trapos viejos. Despójate. Así es, amén. Hay que despojarnos. Porque entonces eso te va a dar la libertad y perdona. Perdona día a día. Y lo decía la pastora Lucero, el perdonar no es una vez, Diario. son 70 veces 7 diario. Cuesta mucho trabajo, pero Dios te da la victoria. Porque el perdón es la clave, es la punta del éxito. Y el perdón es la renovación primeramente de tu alma para poder ser libre y ayudar a los demás. Renuévate tú misma. Amén. Busca de Dios, porque sin Dios no hay nada. No hay nada. Y cuando tú estés llena, aliméntate de la palabra, pon alabanzas, porque me faltó ese puntito de decirles, lo único que oía eran alabanzas. La alabanza te libera. En la alabanza se rompen las cadenas. La alabanza, decía David, me haré aún más vil en la presencia del Señor. No me importa. Había circunstancias en las cuales estábamos peleados, yo ponía mis alabanzas y me las quitaba, pero yo ponía mis alabanzas, porque en las alabanzas hay victoria, en la alabanza se rompen las cadenas. Así es. Así como en Jericó, que el Señor les decía 7 veces, y grita en tu intimidad, ten una intimidad con el Señor, en donde estés en la iglesia, despójate, sé libre, porque si no eres libre, nunca vas a ser feliz, porque tu felicidad no es el de al lado, es parte de tu felicidad, pero tu felicidad es una relación buena con Jesús. Si no hay una relación, no esperas a que te haga feliz. Sé tú feliz para que ministres felicidad. Así es. Amén. Y puedas Exactamente. contagiar. Eso está genial. Ahora, dice en la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, vence lo malo con lo bueno. Entonces, si de ti sale virtud, vas a dar virtud. Con eso. Si de ti sale misericordia, vas a dar misericordia. Te voy a tocar un tema, que es súper clave para mí. Las relaciones sexuales con tu persona, con tu pareja. La intimidad. Tienes que orar antes de tener intimidad con tu pareja y terminando, porque hay muchos hombres que tienen relaciones con sus esposas, pero están pensando en otra persona.
Y ahí tu intimidad con tu pareja debe ser santa y pura. Yo lo entendí cuando me regalaron un libro acerca de la intimidad. Me lo regaló un hermano y dice, ¿cómo voy a orar antes de estar con mi esposa? Claro. ¿No? Si es mi esposa, como ¿no? ilógico, ¿no? Ujú. No, Sí, pero sí, eso va incluido dentro del paquete que Dios te da de un matrimonio. Claro. Tu La lecho sea intimidad, sin que mancilla, tu ¿no? lecho sea sin mancilla y que ames y que dice que te entregues a tu esposa, que ella no tiene potestad de su cuerpo sino yo, ni ella sino ella del mío, pero en la intimidad hay que tener una intimidad pura delante de Dios para que podamos tener ese placer que Dios nos dio, porque ese es bien importante, porque si no, buscas otros placeres en el mundo. Y si ese no lo has identificado, ese te pierde, ¿eh? Ese te conlleva muchísimas cosas. Entonces ese punto se me había olvidado tocártelo, que es algo que leí de un libro y que me dije no. Y nosotros pues sí lo hacemos, pero sí se nos hacía medio raro, ¿no? Raro de entrada, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios cuando lo entiendes, te trae amor, te trae libertad, te trae todo lo que tú necesitas dentro de tu ser. Entonces, eso es algo que se me había olvidado tocar ese puntito. Padrísimo, muchas gracias. Pues agradecerles su participación, el que estén aquí con nosotros abriendo su corazón, pero también su intimidad y su vida para los matrimonios que nos están viendo y también los jóvenes que se han acercado a este programa buscando orientación sobre casarse, sobre cómo buscar a la persona con la que van a compartir su vida, y les pedíamos un favor muy especial, doble, uno a cada uno. Ministren una oración para aquellos que nos están viendo y cerrar estos dos programas que han sido de gran bendición, estoy seguro, para los que nos han escuchado. Entonces, con mucho gusto lo Dulce, hacemos. Santos, por favor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Padre, compartir parte de nuestra vida, Señor, que tú has restaurado a través de estos años, a través de cometer tantos errores, pero tu misericordia ha sido grande en mi matrimonio, Señor. Y dice tu palabra que habiendo mejores que nosotros, tú nos escogiste, y eso es una bendición, Señor. Yo te pido, Señor, para mis hermanos, para las personas que vean y que nos escuchen, que crean que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él te puede dar un matrimonio maravilloso, te puede guiar con tus hijos y puede guiarte hacia esa salvación, pero junto con tu familia, que honres a tu esposo, que honres a tu esposa, que honres a tus hijos, que honres los bienes, que honres todo lo que Dios te ha dado, y que seas preparado en Cristo, que busques a Cristo, que busquemos a Cristo en todo momento y en todo tiempo, y que todos los matrimonios que puedan haber escuchado este mensaje sean de bendición para su vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús y les damos gracias por habernos escuchado. Amén. Y Señor, también te pedimos, Padre, que tú seas en cada mujer, en cada varona, Señor. Sabemos que tú nos escogiste, Señor, aún desde la fundación del mundo. Nos has preparado, Señor, para ser ayuda idónea y no estorbónea, Señor. A esa ayuda, Señor, que necesita el hombre, Padre. Aún sabemos, Señor, que tú nos sacaste de la costilla de ese varón, Padre, para que ellos nos protejan, nos cuiden, nos amen. Pero también sabemos, Señor, que tú eres, Señor, ese varón perfecto en el cual nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Danos esa paz, Señor, esa fe, Padre, para poder buscar más tu rostro, Señor, y poder ser instrumento de fidelidad, poder ser instrumento de esa fe, Padre, que mueve montañas, Señor, que mueve gigantes, Señor, que todo lo que se nos ponga, Señor, aún en nuestro camino, esos impedimentos, Señor, sean cancelados, Señor, y atados y echados fuera, Señor. Padre, que nuestros matrimonios sean, Señor, mi Dios, un testimonio de que tú eres ese Dios victorioso, Padre,
que seamos, Señor, testimonio, Señor, de que tú vives, Señor, y que tú eres el cordón de 3 dobleces, Señor, que aún está el esposo, la esposa, pero en medio estás tú, Señor. Gracias. Guíanos, protégenos, cuídanos, dale las fuerzas a aquellas mujeres, Señor, que sabemos que de rodillas, Señor, se ganan las grandes victorias, Padre. Solo de rodillas, Padre, no hay otro camino más que esperar en ti, Señor. Y aún a las señoritas, Padre, que esperen en ti, Señor, a ese varón que tú les vas a dar, a esa pareja que tú, Señor, les vas a dar, Señor, que no sean en la carne, sino que oren, que busquen de tu presencia, Señor, porque solamente tú eres el perfecto, Señor. En esta tierra no hay nadie perfecto, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, Señor, y aún, Señor, tú muestras tu amor para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en estos 2 programas. Esperamos que haya sido de bendición y de restauración para su matrimonio. Oramos por eso. Nos despedimos deseando para ustedes bendiciones, victorias y toda la gloria de Dios. Muchas gracias. Les Gracias por agradecemos invitarnos. profundamente Gracias su por invitarnos. testimonio. Estamos para servirles. Para servirles cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos con el amor de Cristo. Amén, muchas Gracias. gracias.